Muy buenas tardes, doctora Úrsula. Mi grupo conformado por Yara Villamonte, Felipe Silvera y yo, Fernanda Palomino, les vamos a hablar sobre la cirugía de uretra en gatos. Tenemos lo que es el contenido, que vamos a hablar sobre una pequeña introducción, la anatomía y fisiología, las indicaciones quirúrgicas, el procedimiento que se realiza, las consideraciones preanestésicas, el protocolo anestésico y el manejo postoperatorio. Para empezar, la uretra es el conducto por el que la orina sale del cuerpo. Cuando esta uretra se bloquea, quiere decir que la orina se queda dentro del cuerpo, lo que produce una acumulación de toxinas que causan que los animales se enfermen. Y si no se resuelve, puede causar hasta la muerte. Esta conducción está llamada como obstrucción uretral, lo que ocurre a mayor frecuencia en gatos. Por eso es que se tiene que intervenir quirúrgicamente. Por eso esta intervención se llamaría uretrostomía. Se realiza con el objetivo de crear una nueva abertura permanente en la uretra, generalmente a nivel del perine, permitiendo una salida más amplia y directa de la orina. Esta técnica se indica principalmente en gatos machos que presentan obstrucciones uretrales muy frecuentes, estenosis uretrales o lesiones traumáticas. Dado que los gatos machos tienen una uretra más estrecha y larga que la de las hembras, son más propensos a tener que sufrir estas obstrucciones, los cuales tienen que presentar una urgencia médica, sino esto con el tiempo se podrá causar daño renal o ruptura vesical o incluso hasta la muerte. Como lo había mencionado, los gatos machos son más propensos a desarrollar estas obstrucciones uretrales, dada su anatomía, ya que en el caso de las hembras, su uretra es ligeramente más corta y mantienen un diámetro constante. Continuando con la anatomía, bueno, tenemos los riñones, los uréteres, la próstata, testículo, pene, vejiga, conducto deferente y bueno, la uretra. La uretra es larga y estrecha, lo que hace que sea más propenso a las soluciones urinarias. Y bueno, se divide en tres segmentos. Uno es la primera es la uretra proximal o parte pélvica, que bueno, está ubicada dentro de la cavidad pélvica, rodeada por el esfínter uretral externo, que vendría a ser el músculo estriado voluntario y su pared es relativamente ancha. Tenemos parte preprostática y parte prostática. Luego en el punto número 2 está la uretra distal o la parte peniana, que continúa desde la uretra pélvica hacia el pene. Esta es la parte más estrecha de la uretra. Corre dentro del pene y atraviesa el hueso peniano. Y bueno, aquí es donde se alojan los tapones uretrales o hasta los cristales. Y el punto número 3 es la abertura uretral, que es la abertura final, que está ubicada en el ápice del pene, ya que es muy pequeña. Continuando, tenemos a la uretra membranosa, que es la y estrecha de la uretra masculina. Este se encuentra entre la uretra prostática y la uretra esponjosa. Atraviesa el diafragma urogenital y también se le llama como uretra intermedia. Bueno, se sabe que acá es donde se regula la misión de forma voluntaria. Luego tenemos a la uretra esponjosa, que es la porción más larga de la uretra masculina. Se caracteriza, recorre todo el interior del pene hasta el meato uretral externo. Y bueno, se divide en uretra vulvar y uretra peniana. Bueno, se sabe que en esta zona es donde más comúnmente se forman los tapones uretrales como la mucosidad, cristales o cálculos. Luego tenemos un cuadro comparativo entre el gato macho y la gata hembra. Se sabe que se encarga de la expulsión de la orina del cuerpo y actúa como vía seminal en el caso del macho. En el caso de la hembra solo es para la expulsión de la orina del cuerpo. La uretra, en el caso del gato macho, la uretra es significativamente más larga, a diferencia que la hembra que es más corta. En el caso del macho presenta una anatomía más compleja, presentando varias porciones, como lo había mencionado, y bueno, la anatomía de la hembra no posee una anatomía tan compleja. En el caso del macho presenta una curvatura y estrechamiento en la porción distal, como un mayor riesgo de obstrucción, como lo había mencionado, y en el caso de las hembras, bueno, es muchísimo menor que la de los machos por la anatomía que la gata presenta, ¿no?
Continuando con la fisiología, voy a hablar un poquito sobre la fisiología de la orina, que este comienza con el llenado de vejiga, por el llenado de vejiga, luego los músculos esfínteres se contraen y esto hace que el sistema nervioso central esté encargado de indicar que se encuentra llena. Por eso se continúa lo que es el inicio de emisión. Los músculos esfínteres relajados y el músculo destrusor, la vejiga contraída. Bueno, y se sabe que es casi parecido a la fisiología, pero varía acá porque lo que cambia acá en el trayecto final de la orina ahora sale por la abertura creada quirúrgicamente en la uretra pélvica, más corta y de menor resistencia. Esto hace que el gato pueda orinar con menor esfuerzo y haya menos riesgos de obstrucción. Al eliminar el pene y abrir la uretra más interna, se expone parte del tracto urinario al ambiente, lo que puede aumentar el riesgo de infecciones urinarias si no hay una buena higiene. Como la nueva abertura no tiene el mismo soporte muscular, puede haber goteo de orina o hasta dificultad para controlar el flujo en algunos casos. Lo bueno es que el cuerpo del gato se adapta bien a esta nueva rutina urinaria y la cirugía, por eso es que los postoperatorios son buenos y adecuados. Continuando con las indicaciones quirúrgicas. Bueno, se sabe que es un procedimiento quirúrgico y se tiene que realizar dependiendo de estas indicaciones que se están realizando bajo, bueno, una atención médica de un médico veterinario. Primeramente puede ser por cálculos urinarios, ya que son formaciones sólidas como piedritas, se podría decir, que se desarrollan en el trato urinario a partir de minerales presentes en la orina. Esto puede estar en los riñones, en los uréteres, en la vejiga o hasta en la uretra. Continuando con la obstrucción uretral recurrente, esta es la reaparición frecuente de bloqueos en la uretra del gato, sobre todo los machos. Por eso es que hay una dificultad en la salida de la orina. Este se considera una emergencia médica, ya que esto evita que el animal pueda orinar y se esté acumulando de toxinas. Tapones mucosos frecuentes. Como su nombre dice, tapones mucosos. Este puede ser debido a un moco, se podría decir, y hay una acumulación de material que esto hace que impide el paso de la orina. Continuando con el FLUT. Bueno, por el FLUT, bueno, se quiere decir que es un trastorno que afecta a la vejiga y uretra. Es un conjunto de trastornos, en pocas palabras. Y esto hace que el animal no pueda orinar y se acumule la orina. Y por último, la estenosis uretral, que este consiste en que hay un estrechamiento normal de la uretra, lo que dificulta o impide el paso normal de la orina. Puede afectar cualquier segmento de la uretra, pero en gatos suele ocurrir en la uretra peniana. En cuanto al procedimiento, pues existen distintas técnicas quirúrgicas para poder realizar una uretrostomía, pero las que nosotros explicaremos ahora será la uretrostomía prepúbica y la perineal. Empezando por la uretrostomía prepúbica, esta es mayormente utilizada en perros y para realizarla, pues primero se debe de realizar una incisión por la línea media ventral desde el ombligo hasta el pubis, como se puede ver aquí en la imagen. Esta es una imagen referencial, normalmente las incisiones no suelen ser tan largas en perros. Eh, una vez que ya se realizó la incisión, se debe de liberar la uretra del suelo de la pelvis mediante disección con ayuda de una tijera mayo con punta roma. No hemos encontrado muchas imágenes respecto a esta técnica quirúrgica, pero aquí se puede ver una imagen anatómica de la uretra y es esta parte de acá en la uretra prostática y en esta parte en donde pues tiene cierta unión con la próstata y es aquí en donde se debe realizar la disección para poder extraerla. Luego lo que se realiza es, como ya mencioné,
se disecciona cuidadosamente la uretra de la próstata para poder extraerla con mayor facilidad. Y una vez que ya se extrae la uretra, pues se tiene que espatular el extremo distal para poder aumentar el diámetro luminal y se debe de realizar una incisión en la misma uretra, como se puede realizar acá, se puede visualizar acá. Y una vez que se ha realizado la incisión, pues se tiene que suturar la mucosa de la uretra con la piel. Esta sutura o estos puntos se pueden realizar con hilos reabsorbibles como de polidoxanona o poliglucanato, o sino también con no reabsorbibles como nylon o polipropileno. Ahora continuaremos explicando sobre la uretrostomía perineal, que es la principal opción que se realiza en gatos. Em, para este procedimiento quirúrgico, lo primero que se debe de realizar es colocar al animal en decúbito esternal y dejar las extremidades posteriores colgando al borde de la mesa quirúrgica, como se pueden ver en estas dos imágenes. También lo que se suele hacer es colocar un catéter en la uretra al comienzo, o perdón, antes de empezar la cirugía, pero en algunos casos se realiza una vez que ya se está operando. También se debe rasurar toda la zona perineal y parte de las extremidades posteriores y realizar pues la asepsia de la zona. Lo siguiente es realizar una incisión ventral al ano y que vaya hasta el borde dorsal del escroto, o también con un bisturí eléctrico se puede incidir rodeando toda la parte del escroto y el pene, como se puede visualizar en esta imagen. En caso el gato no haya sido castrado, pues se tiene que realizar también la orquiectomía para que se pueda realizar la uretrostomía. Después con lo que se procede es diseccionar entre los músculos y la grasa para poder encontrar los músculos isquiocavernosos, em, y pues se sigue diseccionando entre estos músculos los bulbos cavernosos y los esponjosos y se tienen que ir cortando. Y luego se procede con los bulbos uretrales hasta que no quede tracción, como se puede ver en las imágenes. Aquí primero se está diseccionando todos los músculos y aquí se puede ver ya el cuerpo cavernoso del pene que no tiene ninguna tracción. A continuación, pues se tiene que proceder a amputar el pene. Como se puede ver aquí, ya no hay ninguna tracción y solamente quedaría esta zona del cuerpo cavernoso. Una vez que ya se ha amputado el pene, se tiene que cateterizar la uretra. Eh, claro, se tiene que cateterizar la uretra, y esta se va a encontrar dentro del cuerpo cavernoso, como se puede visualizar aquí en la imagen. Una vez que ya se ha cateterizado y se puede extraer con mucha más facilidad, se debe de incidir la uretra hasta llegar a la glándula bulbouretral para poder exponer la mucosa. Y bueno, esta es la zona de la uretra en donde hay mayor amplitud. Entonces, pues ayuda a que la extracción, la extracción no, sino que en caso el gato sufra de cálculos, pues estos puedan ser botados con mucha más facilidad. Por último, lo que se realiza es primero colocar 3 principales puntos para poder pues extender la apertura de la uretra. Se colocan en la zona dorsal y en los laterales para poder expandirla, y luego
se termina de suturar la mucosa con la piel para poder formar el vestíbulo. Y esta es una foto referencial de cómo quedaría el paciente una vez que ya se haya terminado la cirugía. Bueno, mi nombre es Felipe Silvera y yo voy a empezar hablando de consideraciones preanestésicas. Primero que nada, muchas veces estos pacientes no llegan en condiciones estables, llegan con una obstrucción uretral afectando su equilibrio metabólico. Es por eso que hay que tener consideraciones correspondientes para poder llevarlos a una cirugía de uretrostomía, ya que podría llegar a ser mortal para el paciente. Y es de suma importancia de que hay que adecuarnos al paciente, no el paciente debe adecuarse a nosotros. Lo primero es conocer la historia de nuestro paciente, saber recopilar la información y la anamnesis sobre desde cuándo está presentando estos signos clínicos, si ya ha venido derivado de otra clínica veterinaria, si ya tiene una medicación previa o si se le ha puesto un tratamiento previo. Cualquier antecedente renal o que haya tenido es de suma importancia saberlo para ver cuán prolongada ha sido su evolución, si ha sido un proceso agudo, si están en el mismo proceso agudo o si ya estamos hablando de un proceso crónico. Es por eso que toda esta información nos va a ayudar a clasificar a nuestro paciente para programar para tener en cuenta el riesgo anestésico que tenga según ASA. También la evaluación física, evaluar las mucosas, sobre todo también la palpación vesical, por ejemplo, si está distendida, si está firme o si está dolorosa, la auscultación cardíaca, respiratoria y la toma de temperatura. En cuanto a las pruebas de laboratorio son sumamente obligatorias. En la bioquímica tener un enfoque especial en la urea y creatinina. Si están elevadas pueden indicar una azotemia y la azotemia puede ser de posrenal por una obstrucción, pero si la obstrucción es prolongada puede evolucionar a un daño renal intrínseco o irreversible. También es de suma importancia ver los niveles de potasio. Si se encuentran en un desbalance, podrían causarnos arritmias severas, una sistolia o una muerte súbita. El fósforo y el calcio, si están alterados en el paciente con retención urinaria, pueden afectar la homeostasis neuromuscular y renal. También saber sobre las proteínas totales y la albúmina, ya que estos son importantes para evaluar el estado nutricional y la capacidad de transportar los fármacos. Ahora, por el otro lado tenemos el hemograma. También ver si los valores de nuestro paciente, por ejemplo, si tiene leucocitosis o leucopenia, nos pueden hablar de una infección urinaria. También un uroanálisis o un sedimento urinario para confirmar la causa de la obstrucción, si es por cristales, hematurias, bacterias, y también evaluar el pH urinario. El electrocardiograma, si hay una sospecha de hiperpotasemia, puede mostrar las ondas T en picos altos, y esto es muy importante, como bien lo dije al principio, hay que asegurarnos que nuestro paciente esté estable, porque así nos puede asegurar un buen proceso quirúrgico, tanto con la anestesia y en el postquirúrgico. Si en caso nuestro paciente no está estable, hay que estabilizarlo como sea, mandarlo con una receta para que recupere sus valores, estén en los valores de un rango aceptable. Por ejemplo, restaurar la volemia usando soluciones isotónicas como Ringer lactato. Con esto nos va a ayudar a asegurar una buena perfusión renal y una buena distribución de los anestésicos. Reducir los niveles de potasio. Si se encuentran demasiado altos, nos pueden causar una hiperpotasemia, causa una despolarización sostenida de las células cardíacas, lo cual puede inducir a un paro y descomprimir la vejiga con un sondaje urinario si es posible o una cistocentesis. Ahora, hablemos de los protocolos anestésicos, ya que me baso en casos clínicos vistos en 2015 a 2020, artículos clínicos y en el libro del Fossum. Bueno, con un protocolo anestésico se quiere lograr una analgesia profunda y segura, evitar una depresión respiratoria y permitir una buena relajación muscular para que facilite la cirugía. Por ejemplo, en la premedicación, el objetivo es sedar al paciente, reducir el estrés y el dolor antes de la inducción y facilitar el manejo. A ver,
La dexmedetomidina, que esto nos da una sedación profunda y es ideal para gatos agresivos o que se encuentran estresados. Es útil en una cirugía uretral, ya que el gato suele estar estresado y adolorido por la obstrucción. La dexmedetomidina va a proporcionar una tranquilidad sin necesidad de sobredosis de otros fármacos, ya que se usa muy poquito. Y esto se le puede sumar la nalbufina, que es un agonista kappa y un antagonista mu, que nos va a dar una analgesia sin depresión respiratoria significativa. Y esto nos puede complementar con la dexmedetomidina y al juntarlos nos van a dar un neuroleptoanalgesia. La analgesia que va a dar la nalbufina va a ser entre 4 a 6 horas, lo cual va a ser muy prolongada, sobre todo en una cirugía tan larga como puede ser la urología, lo cual va a causarnos un dolor de tipo visceral y de tipo somático. Y la nalbufina nos va a cubrir estos dos dolores. También tenemos la hidromorfona, el butorfanol o buprenorfina, la cual esta última sí es mencionada por el libro Fossum. Si se escoge hidromorfona, en este caso no debe combinarse con butorfanol ni buprenorfina, porque va a haber una competencia de receptores de los opioides. La buprenorfina, por su afinidad y duración, es ideal en el postoperatorio más que en la premedicación. Ahora, en cuanto a la inducción, podemos usar un propofol, que es un hipnótico de corta acción, lo cual es muy ideal, y se debe administrar de forma lenta para evitar una hipotensión o una apnea. En un caso clínico que hablaré más adelante, se usó propofol y ketamina, el famoso ketofol. Una alternativa, y esto es 100% del Fossum, es el tiopental o etomidato, escoger uno de los dos y sumarlo con el diazepam. El tiopental es útil si se requiere una inducción rápida, pero no tiene nada de analgesia. Etomidato es ideal si el paciente tiene un compromiso hemodinámico. Ahora, en cuanto a la anestesia epidural, se puede usar la lidocaína o la bupivacaína. La lidocaína es una acción rápida y la bupivacaína es una acción que va a hacer efecto prolongado, pero no va a hacer efecto en el momento. En cambio, la lidocaína sí. Esta anestesia epidural va a bloquear los nervios del pudendo, pélvico e hipogástrico, responsables del dolor uretral y perineal. La uretrostomía perinal es una de las cirugías que sí o sí se tiene que usar la anestesia epidural por la alta densidad de terminaciones nerviosas en la zona manipulada, por lo cual es de suma importancia. En el mantenimiento, estos bastantes casos que vi y en el libro Fossum mencionan que el uso de isoflurano y sevoflurano son necesarios para un mantenimiento, por lo que se ha hablado de que esta cirugía es bastante prolongada, ya que permite una anestesia controlada y segura, y con rápida eliminación. En gatos con historial de obstrucción urinaria es vital mantener la presión arterial y la perfusión renal, por lo que se prefiere un gas anestésico ajustable con el soporte de la anestesia epidural. En cuanto al manejo postoperatorio, eh, se puede usar meloxicam, que es un AINE, preferente COX-2, que reduce el edema del estómago y alivia el dolor postoperatorio, disminuye la inflamación uretral y mejora la micción. También se puede utilizar la amoxicilina con ácido clavulánico. El ácido clavulánico combate las bacterias productoras de beta-lactamasas y es fundamental porque durante la uretrestomía se manipula una zona contaminada, por lo cual se indica una profilaxis antibiótica, digámoslo así, especialmente si hubo un sondaje o hematuria o signos de infección. Ahora, lo que mencioné antes, la buprenorfina, que se usa más en posquirúrgico que en MPA. Es un analgésico potente de larga duración y proporciona la analgesia continua postquirúrgica sin causar una sedación excesiva, facilitando una alta recuperación del paciente. Y ahora, muy bien, en el soporte adicional, podemos hacerlo con fluidoterapia, con Ringer lactato, para restablecer el volumen circulante. También una limpieza con clorexidina, que con esto prevenimos una infección local por el contacto con la orina. Una dieta húmeda que favorece la hidratación sistémica. El collar isabelino,
que evita el lamido del estómago para que no cause un sangrado, una infección por automutilación del mismo animal. Y importante, no lo hablé, pero el internado en clínica, pues se me pasó que es de 48 a 72 horas, que incluso puede prolongarse más, porque después de la cirugía tienes que asegurarte que el paciente esté bien, que el paciente esté orinando correctamente y así monitorearlo diariamente, todos los días en el que se esté quedando internado, ya que un buen monitoreo nos permite ver los signos vitales en, en un buen estado, la micción, si hay dolor, el estado de la herida, la temperatura, y etcétera. Y en caso si es que hay una emergencia y se necesite eh, actuar en ese momento. Y es por eso que un postoperatorio vigilado y documentado es muy bueno para evitar complicaciones como estenosis. Y ahora, por último, para finalizar, un manejo de un caso. Esto lo voy a hacer súper rápido. Este es un paciente que ya venía con una obstrucción urinaria y entró a cirugía por uretrestomía. Lo mismo que mencioné, se le colocó una premedicación, en este caso se le puso meloxicam y tramadol, también una inducción con propofol y ketamina y después la anestesia epidural con lidocaína. La, Se le puso el traqueotubo y también conectándolo a la máquina de anestésico, en este caso fue isoflurano, la colocación de la sonda uretral para promover el proceso de cicatrización y la evaluación de la orina, la incisión que se hizo con sutura de tabaco para, para evitar la salida de heces que contaminan el área quirúrgica. Eh, y lo mismo, el mismo proceso que se mencionó, que lo mencionó mi compañera, que se hace. Y esto último quiero hacer acotación para que quede claro que es que se tiene que hacer una presión, una pequeña presión, solo una pequeña presión en la vejiga buscando la salida de la orina, para buscar la salida de la orina una vez terminada la cirugía. Esto determina el éxito de la intervención y ver posibles fugas o extravasaciones del líquido alrededor del paciente. Fue el manejo postquirúrgico utilizado en el animal y que inmediatamente pasó a hospitalización para chequearlo, para ver si respondía bien, si estaba despertando también de la anestesia, darle la dieta húmeda y más cuidados correspondientes que se solicitaron y el paciente recién salió, se fue dado de alta a los 7 días. Él comía normal, tenía las constantes fisiológicas recuperadas y bueno, varios, aquí lo han citado y yo también lo vuelvo a citar, varios expertos mencionan que hay varias complicaciones reportadas como estrechamiento, obstrucciones, cistitis, extravasación de orina, incontinencia urinaria y fecal y prolapso rectal y formación de fístulas de rectouretrales. También otra cosa que personalmente yo leí del FOSUM es que un 30% de los casos terminan en mortalidad, por lo mismo que no hay un buen postquirúrgico en todo esto, lo cual es sumamente vital. Y también leí que también pasa por los mismos dueños que no pueden pagar todo esto. Y bueno, es para tenerlo en consideración. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.